Usted escucha RCN Radio. 8 de la mañana, 12 minutos. Nos conectamos a esta hora con México, en donde hay una noticia muy importante. La decisión de la Corte Suprema que anula la cárcel con la que se estaba castigando la interrupción voluntaria del embarazo en algunos estados en México. Con esto se sienta un precedente general para toda la nación, pero queremos ahondar un poquito en la decisión de la Suprema Corte en México y contactamos a Isabel Fulda, subdirectora del Grupo GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida. Isabel, gracias por atendernos. Un cordial saludo desde Colombia. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchos saludos y muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poquito del alcance de esta decisión de la Corte en México. ¿Qué es lo que significa? Porque entendemos estaba pronunciándose sobre el caso de un estado, pero esto implica en términos generales a toda la nación. ¿Cuál es el detalle de este fallo? Sí, con mucho gusto. Pues mira, el día de ayer sí tuvimos este fallo histórico en la Suprema Corte de Justicia. Básicamente el caso versaba sobre si el código, era una revisión del Código Penal del estado de Coahuila, que es un estado al norte del país. Ahí por un mecanismo de una acción de inconstitucionalidad se estaba revisando pues una porción del código que penaliza a las mujeres y otras personas con capacidad de gestar por procurarse abortos. Entonces, dado este caso de Coahuila, fue que la Corte le entró a la pregunta general de qué pasaba con la criminalización del aborto y si esta era o no constitucional. Y el día de ayer, en este fallo sin precedentes, determinaron por unanimidad básicamente que la penalización del aborto es inconstitucional. Entonces, esto, como bien decías, a pesar de que se trata sobre Coahuila en específico, se senta precedentes importantes para todo el Poder Judicial, para el resto del país. Lo que esto significa concretamente es que en el caso de Coahuila, a partir de la sentencia se declara inválida esa porción del código, entonces en Coahuila ya no podría penalizarse el aborto. Pero también esto obliga a todos los jueces y juezas en el resto del país. Entonces, en cualquier caso en el que jueces o juezas vieran asuntos similares, entonces tendrían que fallar en el mismo sentido. Lo que significa esto sería ya no judicializar el delito de aborto. Básicamente esto no cambia la legislación, entonces no despenaliza como tal en el resto del país. Los códigos penales de los demás estados siguen intactos, entonces se podría denunciar, digamos, a una mujer, pero ya cuando el caso avanzara y llegara a un juez para procesarla, ahí ya tendrían que atender a ese criterio. Eso tendría la consecuencia de pues que ya las mujeres no tuvieran la amenaza de la penalización, ¿no? Ya no podrían ir a prisión, a menos en los términos en los que se establezca ya con detalle la sentencia de la Corte. Entonces esto es muy, muy relevante para todo el país. No es una despenalización total, no sustituye un proceso legislativo, pero sí es un paso adelante importantísimo, básicamente para evitar la criminalización relacionada con el aborto. Claro, Isabel, es tremendo paso, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en esos estados que son muy conservadores, que tienen leyes muy conservadoras, por ejemplo, como Guanajuato y Querétaro? ¿De verdad esta sentencia que tiene la Corte va a llegar hasta esos jueces y esas mujeres en zonas rurales van a poder finalmente acceder a un procedimiento como el aborto? Sí, pues sí, no, y estaremos esperando y obviamente que dándole mucho seguimiento. La sentencia, pues sí se tiene que difundir ampliamente, no, obviamente que entre la sociedad, pero particularmente entre los jueces y juezas y el Poder Judicial, y aquí existe una obligación legal para acatarla. Entonces, si bien esto va a ser retador, y no se establece tal cual una obligación de proveer los servicios, esto es algo que tocaría más bien a las secretarías de salud y demás, y es un tema de política pública aparte al que habrá que darle seguimiento, pero por lo pronto lo que eso significa es que sí, todos los jueces y juezas que tuvieran que revisar un caso de este tipo, tendrían que responder de esta manera. Entonces, si no lo hicieran en alguno de los contextos, sí, quizás muy conservadores, o que la persona juzgadora en lo individual no estuviera de acuerdo, o etcétera, puede haber sanciones a ellos de manera directa porque pues están obligados a acatar la sentencia. Entonces, quizás va a ser necesario utilizar el mecanismo de amparo, ya le estaremos dando seguimiento. En teoría no, en teoría esto tendría que ser una obligación automática, pero sí existen los mecanismos de obligatoriedad para pues asegurar que esta sentencia se implemente. Entonces sí es una herramienta muy, muy poderosa, pues básicamente para evitar la amenaza de la criminalización. Quizás no el acceso a servicios, como ya decía, esto es un reto aparte, digamos, ver que se dé presupuesto a las clínicas, que se capacita al personal de salud, en fin, ¿no? Que se vea la otra cara de la moneda, pero al menos sí por lo pronto se destierra
este peligro de perder la libertad por acceder a un aborto, ya sea autoprocurado en casa, en servicios privados, en servicios públicos, en fin. El papel aguanta todo. Y aquí tenemos en Colombia la despenalización en 3 casos, como ocurre en algunos estados de México. En esos casos, aquí por ejemplo, hay muchas trabas, inclusive aunque están despenalizados esos 3 casos, y hemos visto en los últimos reportes que son inclusive las autoridades de salud o las autoridades sanitarias las que denuncian a las personas que abortan, y que esos de todas maneras, a pesar de que debería proveer servicios y que está despenalizado en 3 casos, las mujeres tienen todavía barreras de acceso. ¿Ocurre lo mismo en México, donde está despenalizado en algunos estados esos 3 casos? Sí, desgraciadamente la situación de México tiene bastantes paralelos con la de Colombia. Tenemos también un régimen de causales, somos 32 estados y esto se rige a nivel local. Entonces en cuatro estados está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación por pura voluntad de la mujer, pero en el resto del país pues tenemos este régimen de causales. Por ejemplo, la causal violación es legal en todo el país, pero sí también identificamos pues muy poco acceso y diferentes barreras, ¿no? Entre dilaciones por parte del personal de salud, negación tal cual de acceso, maltratos y demás. Entonces, bueno, esperamos que esta sentencia ayude también a abrir esa brecha. En realidad no se habló del régimen de causales porque la conversación que se llevó a cabo el día de ayer y antier, pues era mucho más general y tenía un paso adicional, digamos, que ya era hablar del acceso al aborto sin necesidad de justificación. Entonces, sí puede indirectamente también a contribuir al acceso de causales, lo cual sería importante, pero sí se dio un paso adelante en hablar de las diversas circunstancias por las que una persona quisiera acceder a un aborto sin necesidad pues bueno, y la afectación que tendría utilizar el derecho penal frente a esto. Entonces, sí vemos los mismos retos de implementación, digamos, y esperamos que esto pues también pueda ayudar para el acceso. Pues es una noticia bien importante en México. Isabel, muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN Radio en Colombia. No, muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Isabel Fulda, subdirectora del Grupo GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida. Lo que ha decidido la Corte Suprema es que no habrá cárcel para castigar la interrupción voluntaria del embarazo en algunos estados que mantienen todavía esa penalización. Más allá, dijéramos, de lo estrictamente preciso, decir despenalizaron el aborto, la Corte dice no habrá cárcel, no se castiga con cárcel. Cada estado tiene su propia legislación, en algunos no está penalizado, en otros sí, pero la Corte lo que ha dicho es no hay cárcel, no se castiga la interrupción voluntaria del embarazo, que es una decisión muy, pero muy importante en México. Es una de las noticias del día. 8 de la mañana, 20 minutos. En segundos hablamos del plan piloto de identificación biométrica. Se ensayó ya en el Estadio del Campín. Les contamos qué pasó.